Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido entre los cerros de Nuevo León, donde el viento silba entre los mezquites y el tren apenas pasa una vez por semana, vivía una mujer mayor llamada Doña Refugio. Sus manos estaban curtidas por el sol y el trabajo, su espalda encorvada de tanto cargar, pero su corazón seguía siendo grande y generoso como el cielo de la sierra. Era viuda desde hacía mucho y tenía un solo hijo, un muchacho llamado Anselmo al que todos en el pueblo conocían como el flojo de Anselmo. Doña Refugio se levantaba cuando aún era de noche, mucho antes de que cantaran los gallos. Se ponía el rebozo negro sobre los hombros, encendía un velón y salía al patio con el frío metiéndosele hasta los huesos. Allí estaba el pozo, viejo y profundo, y ella bajaba el balde con la cuerda gastada, una y otra vez, hasta llenar los cántaros. Después regresaba a la casa, encendía el fogón con leña que ella misma había recogido, molía el nixtamal en el metate y hacía las tortillas una por una, mientras el café hervía y llenaba la cocina de aroma. Y en la única cama buena que había en la casa, Anselmo seguía durmiendo. Dormía como si el mundo se acabara al día siguiente y no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Roncaba fuerte, con los pies fuera de la cobija y el sombrero tirado en el suelo. Doña Refugio se asomaba a la puerta del cuarto y lo llamaba con voz suave, casi con miedo de molestarlo. «Anselmo, hijo, ya amaneció. Levántate, mi niño». Él, sin abrir los ojos, contestaba siempre lo mismo. «Ahorita, mamá, ahorita voy». Y ella suspiraba, bajaba la mirada y volvía al fogón. Ahorita era la palabra que más había escuchado en los últimos años. «Ahorita salgo, ahorita ayudo, ahorita me levanto». Pero el ahorita de Anselmo nunca llegaba. Los vecinos lo veían pasar por la tarde, tirado bajo el árbol de pirul, silbando canciones rancheras y jugando con una ramita, mientras su madre cargaba costales de maíz o arreglaba la cerca sola. Algunos murmuraban con lástima: «Pobre Doña Refugio, se va a morir trabajando y ese muchacho ni se inmuta». Otros, más duros, decían sin rodeos: «Ese flojo va a llorar lágrimas de sangre el día que se le muera la madre». Ella, cuando escuchaba esos comentarios, solo sonreía con tristeza y respondía bajito: «Es mi único hijo. ¿Qué voy a hacer? Dios me lo dio así y yo lo quiero tal como es». Y seguía trabajando. Lavaba la ropa en el lavadero de piedra, ordeñaba las 2 vacas flacas que tenían, alimentaba a las gallinas, sembraba frijol y maíz en el pequeño terreno detrás de la casa, recogía leña en el monte, aunque ya le dolieran las rodillas y la cintura. Nunca se quejaba. A veces, cuando el cansancio le pesaba demasiado, se sentaba un momento en el banco de la puerta, miraba el cielo y murmuraba: «Señor, dame fuerza para otro día más, solo uno más». Y el día llegaba, y ella volvía a levantarse antes que el sol, mientras Anselmo seguía durmiendo. Así pasaba la vida en aquella casita humilde de adobe, entre el olor a tortillas recién hechas y el humo lento del fogón. Una vida sencilla, dura, pero llena del amor callado y paciente de una madre que todo lo daba sin pedir nada a cambio. Y aunque nadie lo sabía todavía, el tiempo de pagar cuentas estaba más cerca de lo que Anselmo imaginaba. Los meses corrían como el agua del arroyo después de las lluvias, rápidos y sin avisar. Doña Refugio ya no caminaba tan derecha como antes. Cada paso le costaba un poco más, y cuando cargaba el cántaro desde el pozo, tenía que detenerse a media camino para tomar aire. Sin embargo, nunca dejaba que Anselmo la viera descansar demasiado. Si él asomaba la cabeza por la puerta, ella se enderezaba de golpe. Se limpiaba el sudor con el borde del rebozo y seguía adelante como si nada. Una mañana de abril, cuando el calor empezaba a apretar temprano, Doña Refugio salió al corral con un costal de maíz para las gallinas.
El sol pegaba fuerte y el polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso. Anselmo, como siempre, estaba tirado bajo el pirul, con el sombrero sobre la cara y las manos detrás de la nuca. «Hijo», lo llamó ella con voz que intentaba sonar firme. «Ven a ayudarme con este costal. Está muy pesado y ya no puedo con él». Anselmo apartó apenas el sombrero y entrecerró los ojos contra la luz. «Espérate un ratito, mamá. Hace mucho calor. En cuanto baje el sol te ayudo, ¿sí?» Doña Refugio se quedó mirándolo un instante. Quiso decir algo fuerte, algo que lo despertara de una vez, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Al final solo suspiró, cargó el costal sobre el hombro con mucho esfuerzo y se fue hacia el corral arrastrando los pies. El polvo le llegaba hasta las enaguas, pero no se quejó. Esa misma tarde, mientras ella lavaba ropa en el lavadero, Anselmo se acercó por fin. Llevaba una guitarra vieja que había encontrado en el desván y se sentó en una piedra cercana a tocar unas notas desafinadas. «Mira, mamá, encontré esta guitarra. ¿Te acuerdas de cuando mi papá la tocaba?» Doña Refugio levantó la vista, con las manos llenas de jabón y los brazos rojos del agua fría. «Sí, me acuerdo, hijo. Tu papá la tocaba bonito. Pero ahora lo que necesitamos no es música, sino manos para trabajar». Anselmo se encogió de hombros y siguió rasgueando. «Pues yo digo que un poco de música alegra la casa». Ella no contestó. Siguió fregando la ropa con más fuerza, como si quisiera sacar la tristeza a golpes. Los días siguientes fueron iguales. Doña Refugio cargaba leña, reparaba el tejado que se había hundido con las últimas lluvias, ordeñaba, sembraba, cocinaba. Anselmo aparecía de vez en cuando. Comía lo que ella ponía en la mesa con rapidez y volvía a desaparecer. Unas veces al árbol, otras al billar del pueblo, otras simplemente a dormir la siesta. Una noche, después de la cena, Doña Refugio se sentó junto al fogón con una taza de café entre las manos temblorosas. Anselmo estaba recostado en el banco mirando el techo. «Hijo», dijo ella con voz baja, «ya no soy la de antes, me duele todo, la espalda, las piernas, hasta el alma me duele de cansancio. Tú eres hombre joven, fuerte. ¿Cuándo vas a ayudarme de verdad? No te pido que hagas todo, solo que hagas algo». Anselmo se incorporó un poco, molesto. «Mamá, siempre estás con lo mismo. Yo sí ayudo. ¿O quién trajo ayer el agua del pozo?» «Trajiste un balde, Anselmo, uno solo, y después te fuiste a dormir otra vez». «Es que estoy cansado también», respondió él, levantando la voz. «No todos somos como tú, que nunca paras». Doña Refugio lo miró largo rato. En sus ojos había más tristeza que enojo. «Dios me dio fuerza para criar a un hijo», dijo al fin. «No me la dio para criar a dos». Anselmo se quedó callado. Por un momento pareció que iba a decir algo, que algo dentro de él se había movido. Pero luego se levantó, se puso el sombrero y salió al patio sin decir más. Esa noche, Doña Refugio tardó mucho en dormirse. Se quedó mirando la lucecita del velador, escuchando el silencio de la casa. De pronto empezó a toser, una tos seca, profunda, que le desgarraba el pecho. Se levantó como pudo, se acercó al fogón apagado y se tomó un poco de té de gordolobo que guardaba en una botella. La tos no se iba. Se sentó en la silla mecedora y se quedó allí hasta el amanecer, con el rebozo apretado contra el pecho. Cuando Anselmo se levantó, ya bien entrado el día, encontró a su madre dormida en la mecedora, pálida y con la respiración pesada. Se acercó. La miró un instante y sintió algo raro en el estómago, pero el sueño todavía le pesaba más que la preocupación. Se sirvió un taco frío que había quedado de la cena y salió al patio sin despertar a Doña Refugio. El sol ya estaba alto cuando ella abrió los ojos. Se levantó con dificultad, se santiguó y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado.
pero en su interior sabía que el cuerpo le estaba avisando. Ya no podía más. Y Anselmo, bajo el pirul de siempre, seguía sin darse cuenta de que el tiempo de las madres también se acaba. Llegó mayo con su calor seco que agrieta la tierra y pone tristes a los animales. El maíz que doña Refugio había sembrado con tanto cuidado empezaba a doblarse de sed. Las hojas se enrollaban como dedos de viejo y el viento caliente levantaba polvo rojo que se metía por todas partes. Cada día era una lucha contra el sol y contra el cansancio que ya se le había metido a la mujer hasta los huesos. Una mañana, antes de que el calor se hiciera imposible, doña Refugio salió al campo con 2 baldes de lata y la yunta de bueyes flacos. Quería abrir un surco para llevar agua del pequeño jagüey, que todavía conservaba un fondo de lodo húmedo. Anselmo, como siempre, dormía. Ella lo llamó desde la puerta con voz ronca por la tos que ya no la dejaba en paz. «Anselmo, hijo, ven. Hoy sí necesitamos las 2 manos. El maíz se nos muere». Desde el cuarto llegó la respuesta adormilada y conocida. «Ahorita voy, mamá. Solo déjame despertar bien». Doña Refugio esperó un rato bajo el sol que ya quemaba. Esperó hasta que el sudor le corrió por la sien y le empapó el rebozo. Al ver que su hijo no aparecía, tomó las riendas ella sola. Picó a los bueyes y empezó a abrir el surco con pasos lentos y dolorosos. Cada vez que el arado se atascaba, tenía que empujar con todo el cuerpo. La cintura le crujía y la tos le subía como un cuchillo. Hacia el mediodía, Anselmo salió por fin. Llevaba el sombrero ladeado y una sonrisa despreocupada. Se acercó al borde del terreno, se quedó mirando a su madre que luchaba con el arado y gritó: «Ya casi terminas, mamá. No más falta poquito». Doña Refugio levantó la cabeza. El sol le daba de lleno en la cara y apenas podía ver. Con voz temblorosa respondió: «Ven, hijo, ven a empujar tú. Ya no puedo más». Anselmo se rascó la nuca, miró al cielo como buscando excusas y dijo: «Es que está muy fuerte el sol, mamá. Me va a dar una insolación. Mejor termino yo después, cuando baje la calentura». Ella no contestó. Bajó la mirada. Apretó los labios y siguió adelante. Los bueyes avanzaban despacio. Ella empujaba, tosía, se detenía para tomar aire y volvía a empujar. Al final, el surco quedó abierto. Torcido, pero abierto. El agua empezó a correr, lenta y turbia, salvando lo que podía del maíz. Cuando regresó a la casa, Anselmo estaba sentado en el corredor comiendo un mango maduro. El jugo le chorreaba por la barba. «¿Ya terminaste, mamá?», preguntó con la boca llena. Doña Refugio no tenía fuerzas ni para enojarse. Se sentó en el banco, se quitó el rebozo y dejó que la cabeza le cayera sobre el pecho. Anselmo la miró un segundo, frunció el ceño y dijo: «Te ves cansada. Deberías descansar más». Ella levantó los ojos, 2 carbones apagados, y habló con voz apenas audible: «Descansaré cuando pueda, hijo. Cuando ya no quede nada por hacer. O cuando ya no pueda hacer nada». Anselmo se incomodó. Tiró el hueso del mango, se levantó y se fue al pueblo sin decir más. Esa noche, doña Refugio no pudo cenar. La tos la doblaba una y otra vez. Se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Se levantó, encendió el viejo radio de bulbos y buscó una estación lejana que tocaba música norteña. Se quedó sentada en la mecedora, envuelta en su rebozo, escuchando un corrido triste que hablaba de una madre que se muere sola. Las lágrimas le rodaron despacio por las mejillas arrugadas. Al otro lado de la pared, Anselmo escuchó la música y la tos. Se dio vuelta en la cama, se tapó los oídos con la almohada y pensó: «Mañana le ayudo de verdad. Mañana sí». Y se durmió con esa promesa fácil que nunca cumplía. A la madrugada siguiente, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, doña Refugio se levantó otra vez.
La tos la había dejado sin aliento, pero el trabajo no esperaba. Tomó el cántaro y salió al pozo. El aire estaba fresco, pero ella temblaba. Bajó el balde 1, 2, 3 veces. Al subir el tercero, sintió que el mundo se le venía encima. Las piernas le fallaron. El cántaro se le escapó de las manos y cayó al fondo con un ruido hueco. Doña Refugio se agarró del brocal, respirando con dificultad, y miró el cielo que se ponía rosa. «Virgencita de Guadalupe», susurró, «ya no me dejes caer aquí sola». Se sentó en el suelo, apoyada contra el pozo, y allí se quedó un largo rato, hasta que el sol salió del todo y calentó la tierra. Anselmo se levantó tarde, como siempre. Salió al patio estirándose y vio el balde perdido en el fondo del pozo y a su madre sentada, pálida como un papel. «¿Qué pasó, mamá?» «Nada, hijo», respondió ella con voz débil. «Solo me mareé un poquito. Ya se me pasa». Él se acercó, la ayudó a levantarse y por primera vez en mucho tiempo sintió el cuerpo de su madre, liviano, frágil, tembloroso. Algo se le apretó en el pecho, pero no supo qué hacer con eso. La acompañó hasta la casa, la sentó en la mecedora y le trajo un vaso de agua. «Descansa», le dijo. Yo voy a traer el balde después». Doña Refugio lo miró con ojos llenos de gratitud y cansancio infinito. «Gracias, hijo», susurró. «Gracias». Anselmo salió al corral, miró el pozo, miró el campo seco, miró el cielo sin nubes y, por primera vez, sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena caliente. Pero aún no sabía cuánto. Junio entró como un horno abierto. El sol no perdonaba ni un rincón de sombra, y la tierra se partía en grietas profundas que parecían bocas pidiendo agua. Las 2 vacas apenas daban leche. Las gallinas se quedaban quietas bajo los mezquites con las alas caídas, y el maíz, aunque Doña Refugio lo había regado con lo poco que quedaba en el jagüey, se veía amarillo y triste. Una tarde, cuando el calor era tan fuerte que hasta los grillos callaban, Doña Refugio decidió que había que reparar el tejado del corral antes de que llegaran las primeras lluvias de julio. La tormenta podía venir cualquier día y, si el techo se caía, perderían a los animales. Subió la escalera coja con un manojo de otate en la espalda y un rollo de alambre en la mano. Le temblaban las rodillas, pero no había nadie más. Desde la puerta, Anselmo la vio y gritó sin moverse del banco donde tomaba la fresca. «Ten cuidado, mamá, no te vayas a caer». Ella levantó la vista. Se limpió el sudor con el dorso de la mano y contestó con voz entrecortada. «Si me caigo, hijo, será porque nadie me ayudó a subir bien». Anselmo se encogió de hombros y siguió abanicándose con el sombrero. Doña Refugio trabajó hasta que el sol empezó a bajar. Ató el otate, reforzó las vigas podridas, clavó lo que pudo. Cada martillazo le retumbaba en la cabeza y la tos le subía en oleadas que la obligaban a agarrarse del techo para no perder el equilibrio. Cuando bajó tenía las manos llenas de astillas y la cara cubierta de polvo y sudor. Entró a la casa tambaleándose y se dejó caer en la silla. Anselmo, que estaba comiendo un pedazo de queso con tortilla, la miró de reojo. «¿Ya terminaste? ¿Te tardaste mucho?» Ella no respondió de inmediato. Tomó aire con dificultad y habló despacio, como si cada palabra pesara. «Terminé lo que pude. Anselmo, mañana hay que seguir. El techo todavía tiene goteras». «Mañana», dijo él, limpiándose la boca con la manga. «Mañana hace menos calor». Esa noche la tos fue peor. Doña Refugio se levantaba cada rato, escupía en un trapo y volvía a acostarse. Anselmo la oía desde su cama, pero se hacía el dormido. Al final, cansado de escuchar, se levantó, abrió la puerta del cuarto y preguntó molesto. «¿Por qué no te tomas algo? Me tienes despierto con esa tos». Ella, sentada en la orilla de la cama, con la espalda encorvada y el rebozo sobre los hombros, respondió con voz ronca.
Ya me tomé lo que había, hijo. No hay más gordolobo ni miel. Mañana, si Dios quiere, iré al pueblo a ver si me fían en la botica. Anselmo frunció el ceño. ¿Y con qué vas a pagar? Doña Refugio bajó la mirada. Con lo que quede de la venta de los huevos, o con lo que me preste don Chucho. Siempre me ha tenido ley. Anselmo bufó, dio media vuelta y cerró la puerta de un golpe. Se acostó otra vez, furioso consigo mismo y con el mundo, pero sobre todo con esa tos que no lo dejaba dormir. A la mañana siguiente, cuando él abrió los ojos, el sol ya estaba alto. La casa estaba en silencio. Salió al patio y vio que la escalera seguía arrimada al corral, el martillo tirado en el suelo y el rollo de alambre a medio usar. Doña Refugio no estaba en la cocina ni en el corral. La buscó en el cuarto. La cama estaba tendida, pero vacía. La encontró en el pozo. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la piedra, el cántaro volcado a un lado y la cara más blanca que nunca. Respiraba despacio, con los ojos entrecerrados. «¡Mamá!», gritó Anselmo corriendo hacia ella. Doña Refugio levantó apenas la mano. «No grites, hijo. Solo me dio un vaído. Ya se me pasa». Él se arrodilló a su lado, por primera vez en años, tocándola con algo que no era prisa o fastidio. Le tomó el brazo. Estaba frío y delgado como una rama seca. «Te voy a llevar a la casa», dijo, y la voz le salió temblorosa. «No hace falta», susurró ella. «Solo dame un poco de agua». Anselmo corrió, llenó un vaso y regresó. Ella bebió despacio, pero el agua se le salía por las comisuras. Cuando terminó, lo miró con ojos que ya no enfocaban bien. «Anselmo, escúchame bien. Ya no puedo más. Si mañana no terminas el corral, cuando llueva se nos cae todo. Prométeme que lo harás». Él asintió rápido, asustado. «Te lo prometo, mamá. Hoy mismo lo termino». Ella sonrió apenas, una sonrisa débil que le costó mucho. «Eso quiero oír, hijo. Eso quiero oír». Anselmo la levantó en brazos. Pesaba menos que un costal vacío y la llevó a la cama. La acostó. Le puso la almohada alta, le cubrió los hombros con el rebozo. Ella cerró los ojos y pareció dormirse al instante. Anselmo se quedó mirándola un largo rato. Por primera vez vio las arrugas profundas, las manos llenas de cicatrices, las venas azules que se marcaban como ríos secos. Sintió un nudo en la garganta que no sabía nombrar. Salió al corral, tomó el martillo y subió la escalera. El sol lo castigó de inmediato, pero no se detuvo. Clavó, ató, sudó, maldijo en voz baja cada vez que se golpeaba un dedo. Trabajó hasta que el techo quedó firme y sólido. Cuando terminó, el sol ya se ponía. Entró a la casa lleno de polvo y con las manos cortadas. Doña Refugio seguía dormida, pero respiraba más tranquila. Anselmo se sentó junto a la cama, apoyó la cabeza en las manos y, sin darse cuenta, empezó a rezar en voz baja, torpe, como quien aprende a hablar de nuevo. «Diosito, no te la lleves todavía. Dame chance de pagarle, aunque sea un poquito de todo lo que me ha dado». Y afuera el cielo se cubrió lentamente de nubes negras que venían del sur, cargadas de lluvia y de truenos lejanos. La tormenta llegó esa misma noche, sin aviso y sin piedad. Primero fue un viento caliente que levantó todo el polvo del corral. Luego un trueno que hizo temblar las ventanas y, de pronto, el cielo se abrió como si alguien hubiera roto un cántaro gigante. La lluvia caía en cortinas gruesas, golpeando el tejado recién reparado con un ruido que parecía de tambores de guerra. Anselmo se despertó sobresaltado. El agua se colaba por una rendija del techo de la sala y goteaba dentro de un balde que doña Refugio había puesto allí quién sabe cuándo. Corrió al cuarto de su madre. «Mamá, está lloviendo muy fuerte. ¿El corral aguantará?». Ella abrió los ojos con dificultad. La fiebre había subido durante la tarde y su voz sonaba lejana.
Aguantará, hijo. Si lo hiciste bien, aguantará. Anselmo salió corriendo bajo la lluvia. El lodo le llegaba a los tobillos y el viento le arrancaba casi el sombrero. Revisó el corral. El techo nuevo resistía. Las vacas mugían asustadas, pero estaban secas. Las gallinas se habían refugiado bajo el comedero. Por primera vez, algo que él había hecho con sus manos servía de verdad. Regresó empapado y temblando de frío y de otra cosa que no podía nombrar. Doña Refugio lo esperaba sentada en la cama, envuelta en el rebozo, con una vela encendida. ¿Todo bien?, preguntó. «Todo bien, mamá, ni una gotera». Ella asintió despacio y tosió largo, una tos que parecía arrancarle el alma. «Ven, siéntate aquí», dijo palmeando la cama. Anselmo se sentó. El agua le chorreaba del pelo y de la ropa, pero no le importaba. «Te voy a decir una cosa, Anselmo», habló ella con esfuerzo. «Yo ya estoy muy cansada, el cuerpo ya no me responde. Pero ahora veo que tú sí puedes. Ya empezaste. No pares, hijo. No vuelvas a dejar las cosas para ahorita. El ahorita es el ladrón que se lleva la vida». Anselmo sintió que los ojos le quemaban. Quiso decir algo, pero solo logró apretar la mano de su madre, una mano pequeña y fría que apenas le respondió. «Te lo prometo», murmuró al fin. «Ya no más ahorita. Te lo juro por Dios». Ella sonrió débilmente y cerró los ojos. «Entonces ya puedo dormir tranquila». La lluvia siguió toda la noche. Anselmo no durmió. Se quedó junto a la cama, cambiando paños fríos en la frente de su madre, dándole sorbitos de té de manzanilla cuando la tos la despertaba, rezando en voz baja cada vez que un trueno retumbaba. Al amanecer, la tormenta se fue tan rápido como había llegado. El cielo quedó limpio, lavado, y el aire olía a tierra mojada y a esperanza. Doña Refugio abrió los ojos y miró a su hijo. «¿Todavía estás aquí?» «No me voy a mover de tu lado», respondió él con voz firme. Ella lo miró largo rato, como si quisiera grabarse su cara. «Entonces tráeme un poco de agua fresca del pozo». La lluvia lo llenó otra vez. «Y después ve al corral y suelta a las gallinas. Que coman lombrices, están gordas después de la lluvia». Anselmo se levantó de un salto. Obedeció como si fuera un niño pequeño. Sacó agua, limpió el patio lleno de ramas, dio de comer a los animales, barrió la casa. Cada tarea la hacía con una prisa alegre que nunca había tenido. Cuando volvió al cuarto, su madre lo esperaba con los ojos brillantes. «Así te quería ver, hijo, así, trabajando como hombre». Anselmo se arrodilló junto a la cama y apoyó la cabeza en las rodillas de Doña Refugio. «Perdóname, mamá, perdóname por todo el tiempo que te hice sufrir». Ella le acarició el pelo mojado por la lluvia y el sudor. «Los perdones no se piden, se ganan con hechos, y tú ya empezaste a ganarlo». Durante los días siguientes, Anselmo no paró. Reparó la cerca que se había caído con la tormenta, limpió el jagüey, sembró nuevas matas de frijol en los surcos que el agua había abierto. Madrugaba antes que el gallo, encendía el fogón. Molía el nixtamal con torpeza, pero con ganas. Quemaba las tortillas, se le caía la masa, pero reía y volvía a empezar. Doña Refugio lo miraba desde la cama, cada vez más débil, pero con una paz nueva en la cara. A veces, cuando él entraba sudoroso y lleno de tierra, ella le decía: «Trae la guitarra, Anselmo, tócame algo». Y él, aunque todavía desafinaba, tocaba El hijo desobediente o La puerta negra, y su madre cerraba los ojos y sonreía como si estuviera en la iglesia. Una tarde, mientras Anselmo cargaba leña, Doña Refugio lo llamó desde la ventana. «Hijo, ven cuando termines. Quiero decirte algo importante». Anselmo dejó la carga en el suelo y corrió. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?» «No, hijo,
Solo quiero que sepas que ya estoy lista. Ya hice lo que tenía que hacer en esta tierra. Tú ya aprendiste. Ahora me toca descansar de verdad. Anselmo sintió que el corazón se le detenía. No digas eso, mamá. Tú vas a estar aquí muchos años todavía. Yo te voy a cuidar, te lo prometo. Ella negó despacio con la cabeza. Dios decide, no nosotros. Pero si me voy, no llores mucho. Llora lo justo y después sigue trabajando. Que no se muera también el rancho cuando yo me vaya. Anselmo no pudo contestar. Se quedó allí, de rodillas, abrazando las piernas flacas de su madre, mientras afuera el sol de julio se ponía rojo como sangre. Y aunque él no lo sabía, el último capítulo de Doña Refugio ya estaba escrito. Solo faltaba que llegara la noche definitiva. Los días siguientes fueron de una calma extraña, como cuando el río baja después de la crecida y deja todo limpio, pero también huele a muerte lejana. El rancho parecía otro, el corral firme, el pozo rebosante, el patio barrido, las gallinas picoteando felices, el maíz levantando la cabeza verde y orgulloso. Anselmo trabajaba de sol a sol, y cuando caía la tarde se sentaba un rato en la puerta para secarse el sudor y mirar a su madre, que ya casi no se levantaba de la cama. Doña Refugio comía muy poco, un sorbo de caldo, medio taco, un traguito de agua de avena. La tos había aflojado, pero era porque ya no le quedaban fuerzas ni para toser fuerte. Su voz se había vuelto un hilo, pero sus ojos seguían vivos, siguiendo cada movimiento de su hijo con una mezcla de orgullo y despedida. Una mañana, Anselmo entró con un ramito de albahaca fresca que había cortado detrás de la casa. «Mira, mamá, para que huela bonito el cuarto». Ella sonrió apenas y aspiró el aroma. «Qué bonito hueles tú también, hijo, a tierra trabajada, a hombre de verdad». Anselmo se sonrojó como niño. «¿Quieres que te traiga algo del pueblo? Voy a ir a vender los huevos y a comprar miel y gordolobo». «Tráeme solo un poco de miel», dijo ella. «Y si ves a don Chucho, dile que ya no le debo nada, que mi hijo paga todo ahora». Anselmo asintió con la garganta apretada y salió. En el pueblo la gente lo miraba distinto. Ya no era el flojo de Anselmo. Ahora era el hijo de Doña Refugio que por fin despertó. Don Chucho le palmeó la espalda. «Tu mamá debe estar muy orgullosa, muchacho». «Ojalá alcance a verlo», respondió Anselmo con voz ronca. Compró la miel, un poco de panela, una vela grande para la Virgencita y regresó corriendo. El camino se le hizo eterno. Cuando entró a la casa, encontró a su madre sentada en la cama, peinada, con su mejor blusa limpia y el rebozo negro bien puesto, como si esperara visita importante. «¿Qué haces levantada?», preguntó asustado. «Quería estar bonita hoy», respondió ella. «Hoy es un día especial». «¿Especial por qué?». «Porque hoy te voy a decir todo lo que no te he dicho en años, para que no se me quede dentro». Anselmo se sentó junto a ella y tomó su mano. Estaba fría, pero apretó fuerte. «Habla, mamá, aquí estoy». Doña Refugio respiró hondo y empezó despacio, como quien cuenta un rosario. «Nunca te reproché tu flojera, hijo. Te la consentí porque eras lo único que me quedaba de tu padre y porque creía que algún día ibas a despertar solo. Me equivoqué en consentirte tanto, pero no me arrepiento de haberte querido tanto. Tú fuiste mi fuerza y mi cruz al mismo tiempo. Ahora veo que valió la pena cada lágrima, cada dolor de espalda, cada ahorita que me rompía el corazón. Porque al final entendiste. Anselmo tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían. No hables como si te fueras, mamá. Todavía tienes que ver cómo arreglo el rancho, cómo siembro el nuevo maíz, cómo...» Ella le puso un dedo en los labios. «Escucha, Anselmo. El amor de una madre no se paga con palabras bonitas ni con llanto.
Se paga trabajando, levantándose temprano, haciendo las cosas bien aunque duela, cuidando lo que ella cuidó. Yo ya no voy a estar para verte, pero tú vas a verme en cada tortilla que hagas, en cada tortilla que hagas, en cada vaca que ordeñes. Yo voy a seguir aquí, en estas paredes, en este fogón, en la tierra que pises. Anselmo ya no pudo contenerse. Se echó a llorar como hombre grande, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. No quiero que te vayas, mamá. No estoy listo. Nadie está listo nunca, hijo. Pero tú ya estás preparado. Ya no eres el muchacho flojo que dormía mientras yo cargaba el mundo. Eres un hombre. Y eso me basta. Se quedaron callados un largo rato, solo el ruido del viento entre los mezquites y el canto lejano de un gallo. Después, doña Refugio pidió que la ayudaran a levantarse. Anselmo la tomó en brazos como si fuera una pluma y la llevó hasta la puerta. Quería ver el rancho una última vez con sus propios ojos. Se quedaron allí, sentados en el banco, mirando el cielo que se teñía de naranja y rosa. «¿Ves eso?», dijo ella señalando el maíz. «Eso es lo que queda cuando uno hace las cosas con amor». Anselmo asintió sin hablar. Cuando la noche cayó, la volvió a acostar. Le dio la miel con un poquito de agua, le acomodó la almohada, le encendió la vela a la Virgencita. «Duérmete, mamá. Mañana te hago tus tortillas favoritas, bien delgaditas como te gustan». Ella sonrió con los ojos cerrados. «Mañana ya no estaré, Anselmo. Pero tú sí, y eso me da paz». Él quiso protestar, quiso gritar que no era verdad, pero algo en la voz de su madre lo detuvo. Se quedó allí, sentado al borde de la cama, sosteniendo su mano hasta que la respiración de doña Refugio se hizo lenta, muy lenta, y después se detuvo. Anselmo no lloró en ese momento. Se quedó quieto, mirando la cara serena de su madre, la pequeña sonrisa que se le había quedado como si estuviera soñando algo bonito. Solo cuando la vela se consumió y la mecha chisporroteó, se inclinó, le besó la frente fría y susurró: «Gracias, mamá. Descansa ya. Yo me encargo de todo». Y afuera la noche estaba en silencio, sin grillos, sin viento, como si la tierra misma se hubiera detenido a despedir a doña Refugio. Anselmo no supo cuánto tiempo se quedó allí, sentado junto al cuerpo de su madre. La vela se había apagado, la casa estaba oscura y fría, y el silencio era tan grande que parecía pesar sobre los hombros. Afuera, la luna llena bañaba el corral y el maíz con una luz plateada que hacía todo parecer irreal. Solo cuando el gallo cantó por primera vez, lejano y tembloroso, Anselmo se dio cuenta de que la noche ya se iba. Se levantó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. Fue a la cocina, encendió el fogón con manos torpes y puso agua a calentar. Después salió al corral, ordeñó las vacas aunque apenas daban leche, abrió la puerta a las gallinas y les echó maíz. Cada tarea la hacía con la misma lentitud cuidadosa, como quien cumple un ritual sagrado. No quería pensar todavía, solo quería hacer exactamente lo que ella hubiera hecho. Cuando volvió a la casa, el agua hervía. Preparó café, molido grueso como a ella le gustaba, y lo llevó al cuarto. Lo puso en la mesita junto a la cama, como si doña Refugio pudiera despertarse y tomarlo. Luego se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre había estado en la cabecera. «Madre mía», dijo con voz ronca, «cuídala mucho, llévatela despacito, sin dolor, y dame fuerza a mí, porque yo solo no sé cómo seguir». Después se quedó callado, con la cabeza baja, hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana y dibujaron un cuadro de luz sobre la cara serena de doña Refugio. A media mañana llegaron las vecinas. Alguien había visto que no salía humo de la chimenea a la hora de siempre y corrió la voz. Entraron en silencio.
con sus rebozos negros y sus rosarios en la mano. Una de ellas, doña Lupe, la más antigua del pueblo, se acercó a Anselmo y le puso la mano en el hombro. «Ya descansó tu mamá, hijo, ya no sufre». Anselmo asintió sin hablar. Las mujeres lavaron el cuerpo con agua de albahaca, le pusieron su vestido negro de los domingos, le cruzaron las manos sobre el pecho con el rosario entre los dedos y le colocaron una velita encendida a los pies. Después lo sacaron al patio para que los hombres hicieran el ataúd con tablas de otate y pino que Anselmo mismo había cortado semanas antes. Mientras martillaban, Anselmo se quedó en la puerta mirando el cielo. No lloraba todavía. Era como si las lágrimas se le hubieran secado dentro. El velorio fue sencillo. La gente llegaba poco a poco, traía flores de sus patios, café, pan dulce, una botella de mezcal. Se sentaban en los bancos del corral y rezaban el rosario en voz baja. Algunos recordaban anécdotas de doña Refugio, cómo ayudaba en los partos, cómo curaba el empacho con un huevo, cómo nunca le negó un taco a nadie, aunque ella tuviera hambre. Anselmo escuchaba todo de pie, junto a la cabecera del ataúd. De vez en cuando alguien se acercaba y le decía: «Tu mamá fue una santa, Anselmo. Ahora te toca a ti ser hombre de verdad». Él asentía, apretaba la mano que le tendían y volvía a mirar a su madre. Estaba hermosa, tranquila, como si durmiera después de un día muy largo. Cuando cayó la noche, encendieron velas por todo el corral y la casa. El humo subía lento junto con las oraciones. Anselmo se sentó al lado del ataúd, con la guitarra en las rodillas. Sin decir nada, empezó a tocar bajito las mañanitas a la Virgen y después Amor de Madre. La gente dejó de hablar y solo se oía la guitarra desafinada y la voz rota de Anselmo que cantaba sin importarle que se quebrara. Al terminar, una de las mujeres mayores murmuró: «Ya la estás despidiendo bonito, hijo». Anselmo no contestó. Se quedó allí toda la noche, sin dormir, cambiando las velas que se consumían, acomodando las flores que se marchitaban, acariciando de vez en cuando la mano fría de su madre como si aún pudiera sentirlo. Al amanecer, cuando el cielo se puso rosa otra vez, llegó el padre Anselmo, el cura viejo del pueblo vecino que había caminado 2 leguas para venir. Rezaron la última oración, levantaron el ataúd entre 4 hombres fuertes y empezaron el camino al panteón. Anselmo iba adelante, cargando una cruz de madera que él mismo había tallado la noche anterior. No lloraba. Caminaba derecho, con el sombrero en la mano y la mirada fija en el horizonte. En el cementerio cavaron la fosa junto a la tumba de su padre. Bajaron el ataúd con cuerdas, echaron las primeras paladas de tierra y cada quien tiró una flor o un puñado de pétalos. Cuando todo terminó y la gente empezó a irse, Anselmo se quedó solo frente a la tierra fresca. Entonces sí lloró. Lloró como niño, lloró como hombre, lloró todo lo que no había llorado en la vida. Se arrodilló, puso la frente en la tierra y habló en voz alta: «Mamá, ya te traje a tu casa de verdad. Perdóname por cada día que te dejé sola. Perdóname por cada ahorita. Te juro por esta tierra que te cubre que nunca más voy a ser el flojo que fui. Voy a trabajar hasta que mis manos sean como las tuyas, duras y buenas. Y cada mañana cuando me levante voy a decirte buenos días como si todavía estuvieras en la cocina». Se quedó allí hasta que el sol calentó la tierra y secó sus lágrimas. Luego se levantó, se puso el sombrero y regresó al rancho caminando despacio. La casa estaba vacía como nunca. El silencio dolía. Anselmo entró, miró la cama tendida, el rebozo doblado, la taza de café frío que él mismo había puesto la noche anterior. Tomó la taza, la lavó con cuidado y la guardó en su lugar. Después salió al corral, tomó el azadón y se fue al campo. Y empezó a trabajar como si su vida entera dependiera de esa primera palada de tierra.
porque ahora sabía que sí dependía. Pasó el primer mes como en un sueño de luto y de fuego. Anselmo se levantaba cuando aún era noche cerrada. Encendía el fogón con la misma ceremonia que había visto hacer a su madre miles de veces, y antes de que el café hirviera ya estaba en el corral dando de comer a los animales. Ordeñaba, barría, abría la puerta a las gallinas y después se iba al campo con el azadón al hombro. Trabajaba hasta que el sol le quemaba la nuca y la camisa se le pegaba al cuerpo como segunda piel. Los vecinos pasaban por el camino y lo miraban con asombro. «Mira nomás al Anselmo, parece otro hombre». Y él, sin levantar la cabeza, seguía dándole al azadón. Una mañana de agosto, cuando el maíz ya estaba alto y verde, Anselmo se detuvo un momento bajo el mezquite grande. Se quitó el sombrero, se limpió el sudor y habló en voz alta, como si alguien lo escuchara desde el cielo. «Mamá, hoy terminé de limpiar el jagüey. Ya está listo para la próxima lluvia. ¿Ves cómo quedó bonito?» El viento movió las hojas y él sonrió, convencido de que era una respuesta. Poco a poco, el rancho volvió a tener vida propia. Las vacas engordaron, las gallinas pusieron más huevos, el frijol trepó por los palos y dio vaina abundante. Anselmo vendía en el pueblo los sábados y regresaba con lo justo: maíz, frijol, un poco de carne salada, café, petróleo para la lámpara. Nunca compraba nada para él solo. Si alguien le preguntaba por qué no se compraba una camisa nueva o unos zapatos, respondía con la mirada baja: «Primero la casa y la tierra, después yo. Así me enseñaron». Una tarde, don Chucho, el dueño de la tienda, lo detuvo cuando iba de salida. «Anselmo, tu mamá me dejó dicho que, si algún día despertabas, te diera esto». Sacó de debajo del mostrador una cajita de madera envuelta en papel de China. Anselmo la abrió con cuidado. Dentro había un rosario de cuentas negras, una medallita de la Virgen y una carta doblada muchas veces. La letra era temblorosa pero clara, la letra de Doña Refugio. «Hijo mío, si estás leyendo esto es porque ya me fui y porque por fin empezaste a caminar derecho. No llores más de la cuenta. Guárdate estas lágrimas para regar la tierra cuando esté seca. El rosario es el que me acompañó toda la vida. Ahora te toca a ti. La medalla póntela al cuello y nunca te la quites. Y acuérdate, el hombre que trabaja con amor nunca está solo, porque lleva a su madre en el corazón y en las manos. Te bendice desde donde esté, tu mamá que tanto te quiso». Anselmo leyó la carta de pie, en medio de la tienda, y las lágrimas le cayeron sin vergüenza sobre el papel. Don Chucho le puso la mano en el hombro y no dijo nada. No hacía falta. Desde ese día, Anselmo llevó la medalla colgada al cuello y el rosario en el bolsillo. Cada noche, antes de dormir, rezaba un Padre Nuestro y un Ave María torpes, pero sinceros. El tiempo siguió corriendo. Llegó septiembre con sus lluvias tempranas y el campo se llenó de verde intenso. Anselmo cosechó el maíz más bonito que se había visto en años. Los elotes eran gordos y dulces, las mazorcas llenas hasta el tope. Cuando las desgranaba en el patio, hablaba solo: «Mira, mamá, este te lo guardo para hacerte tus tamales de elote como te gustaban». Y ponía aparte las mejores mazorcas, aunque sabía que nadie las comería. Una noche de octubre, después de una jornada especialmente dura, Anselmo se sentó en el banco de la puerta con la guitarra en las rodillas. La luna estaba llena y redonda, como la noche en que su madre se fue. Empezó a tocar bajito. Primero El hijo desobediente, después Amor eterno. Cantaba con voz ronca y segura, sin miedo a que lo oyeran los vecinos. Cuando terminó la última canción, sintió un escalofrío suave, como si alguien le hubiera pasado la mano por el pelo. Levantó la vista y vio que el viento movía apenas las ramas del mezquite, pero no había nadie. Sonrió con tristeza y con paz a la vez.
Gracias por venir a escucharme, mamá, susurró. Apagó la lámpara, entró a la casa y por primera vez desde que ella se fue, durmió toda la noche sin despertarse. El rancho ya no era solo tierra y animales, era un altar vivo, un recuerdo hecho trabajo, un amor que se pagaba día tras día con sudor y con silencio. Y Anselmo, el que había sido el flojo del pueblo, se convirtió en el hombre que todos señalaban como ejemplo. Pero él sabía que no lo hacía por la gente, lo hacía por una mujer pequeñita, de rebozo negro y manos duras, que una vez cargó el mundo entero sobre su espalda para que él pudiera dormir tranquilo. Y mientras siguiera trabajando, ella seguiría viva en cada palada de tierra, en cada tortilla que volteaba en el comal, en cada amanecer que lo encontraba de pie antes que el gallo. Porque ahora Anselmo entendía que el amor de madre no se acaba con la muerte. Se queda para siempre en quien aprende, aunque sea tarde, a devolverlo con las manos. Los años llegaron sin prisa y sin ruido, como llegan las lluvias buenas. Primero una gota, luego otra, y de pronto todo está verde y florecido. Anselmo ya no era el muchacho flaco y desgarbado que dormía hasta el mediodía. El sol y el trabajo le habían curtido la piel, le habían puesto músculos en los brazos y una calma profunda en la mirada. El bigote se le llenó, las primeras canas aparecieron en las sienes y la gente, cuando hablaba de él, ya no decía el flojo de Anselmo. Ahora decía don Anselmo, con respeto y sin pensarlo dos veces. El rancho se hizo famoso en todo el municipio. Tenía las mejores vacas lecheras, el maíz más alto, los frijoles más sabrosos. Hasta un pequeño huerto de naranjos y limoneros había plantado junto a la casa, porque un día, mirando el cielo, se le ocurrió que a su madre le habrían gustado las flores de azahar que perfuman las noches de marzo. Los sábados, cuando bajaba al pueblo con la camioneta vieja que había comprado de segunda mano, los niños corrían detrás gritando: «Don Anselmo, tráiganos un dulce». Y él siempre llevaba una bolsa de caramelos de leche que repartía sin falta. Una tarde de noviembre, después de la cosecha, Anselmo estaba sentado en el corredor limpiando maíz para semilla, cuando vio venir por el camino a un muchacho joven, como de 17 años, cargando una mochila rota y la mirada baja. Se detuvo frente a la puerta y habló con voz apenas audible. «Buenas tardes, señor. Me dijeron que aquí a veces dan trabajo y comida a cambio de ayudar». Anselmo lo miró de arriba abajo, flaco, sucio, con los zapatos rotos y esa vergüenza que tienen los que han caminado mucho sin rumbo. «¿Cómo te llamas?» «Rosendo, señor». «¿Y tu mamá dónde está?» El muchacho bajó la cabeza todavía más. «No tengo mamá, ni papá. Me corrieron de la última casa donde trabajaba porque dicen que soy flojo». Anselmo sintió que algo se le apretaba en el pecho, como si el tiempo se doblara y volviera a tener 20 años. Se levantó despacio, se quitó el sombrero y habló con voz tranquila pero firme. «Aquí no corre nadie por flojo, Rosendo. Aquí se enseña. Pasa, lávate la cara y come algo. Después veremos qué sabes hacer». El muchacho lo miró sin creerlo, como si le hubieran hablado en otro idioma. Anselmo le puso la mano en el hombro y lo guió adentro. Esa noche, después de darle de cenar frijoles con queso y tortillas recién hechas, Anselmo lo llevó al cuarto que había sido de su madre. Estaba limpio, con la cama tendida y la pequeña imagen de la Virgen todavía en la pared. «Aquí vas a dormir. Mañana te levantas cuando cante el gallo, ni un minuto después. El trabajo empieza temprano, pero la comida nunca falta, y el respeto tampoco». Rosendo asintió con los ojos muy abiertos. Al día siguiente, Anselmo lo llevó al campo. Le enseñó a guiar los bueyes, a abrir surco, a cargar costales sin romperse la espalda. El muchacho era torpe, se cansaba pronto y a veces se quedaba mirando las nubes como quien sueña despierto. Anselmo no le gritaba, solo le decía con calma: «No es delito ser flojo, Rosendo.
el delito es quedarse flojo cuando alguien te está dando la mano para levantarte. Y el muchacho poco a poco empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Se levantaba solo, sin que lo llamaran. Barría el patio sin que se lo pidieran. Cargaba el agua del pozo sin quejarse. Una mañana Anselmo lo encontró intentando moler nixtamal en el metate, con las manos llenas de masa y la cara roja del esfuerzo. «¿Qué haces, muchacho?» «Quería que probara mis tortillas, don Anselmo. A lo mejor no quedan tan buenas como las suyas, pero quería intentarlo». Anselmo probó la primera tortilla quemada y gruesa que Rosendo le ofreció. Estaba dura y sabía un poco a carbón, pero se la comió entera y dijo con la boca llena: «Para ser la primera vez, está mejor que las mías cuando empecé. Sigue practicando». Rosendo sonrió por primera vez desde que había llegado. Con los meses, el muchacho se volvió casi de la familia. Ayudaba en todo, aprendía rápido y, sobre todo, escuchaba cuando Anselmo hablaba. Y Anselmo hablaba mucho por las noches, sentado junto al fogón. Le contaba de doña Refugio, de los ahorita que casi lo matan de vergüenza, del día que cargó a su madre en brazos bajo la lluvia, de la promesa que le hizo y que había cumplido con creces. Una noche de diciembre, cuando el frío entraba por las rendijas y el fuego crepitaba alegre, Rosendo preguntó con voz baja: «Don Anselmo, ¿usted nunca se vuelve a enojar cuando recuerda lo flojo que fue?» Anselmo miró las llamas largo rato antes de contestar. «Todos los días me enojo un poquito, Rosendo, pero ese enojo ya no me sirve para lamentarme. Me sirve para recordarme que nadie nace sabiendo y que siempre hay tiempo de cambiar, mientras uno tenga a alguien que crea en uno, aunque no lo merezca». Rosendo asintió despacio, como si entendiera más de lo que podía decir. Al día siguiente era 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Anselmo y Rosendo madrugaron más que nunca. Arreglaron el altarcito de la casa con flores de papel y velas nuevas, y juntos caminaron al pueblo para la misa de madrugada. Cuando pasaron frente al panteón, Anselmo se detuvo, abrió la reja y entró. Rosendo lo siguió en silencio. Se arrodillaron frente a la cruz sencilla que decía: «Refugio Morales, 1932-2021. Descansa en paz». Anselmo sacó el rosario del bolsillo, lo besó y habló mirando la tierra. «Mamá, te traje a alguien para que lo conozcas. Se llama Rosendo y es buen muchacho. Tú me diste una oportunidad cuando no la merecía. Ahora yo se la doy a él. Espero hacerlo la mitad de bien de lo que tú lo hiciste conmigo». El viento movió suavemente las flores secas que aún quedaban sobre la tumba. Anselmo sonrió con los ojos húmedos. «Gracias por seguir cuidándome, vieja». Rosendo, a su lado, juntó las manos y rezó en voz baja un Padre Nuestro que apenas sabía. Cuando terminaron, Anselmo le revolvió el pelo al muchacho y le dijo: «Vamos, que la Virgen nos espera, y después hay tamales en la plaza». Y los dos salieron caminando juntos, el hombre y el muchacho, bajo el cielo frío y estrellado de diciembre, llevando en el corazón la misma lección que doña Refugio había dejado escrita con sudor y amor: que nunca es tarde para levantarse y que el amor más grande siempre encuentra la forma de seguir enseñando, incluso desde el otro lado de la tierra. Muchos años después, cuando ya hasta Rosendo tenía hijos propios y el rancho se había hecho grande, con cerca de piedra, un molino nuevo y naranjos que daban fruta todo el año, don Anselmo seguía levantándose antes que el gallo. Ya caminaba más despacio, con un bastón de mezquite que él mismo había tallado, y las canas le cubrían toda la cabeza como nieve sobre la sierra. Pero sus manos seguían fuertes y sus ojos claros. Una tarde de noviembre, cuando el aire olía a tierra mojada y a leña recién cortada, Anselmo se sentó por última vez en el banco de la puerta.
El sol se ponía rojo detrás de los cerros, pintando el cielo de colores que él había visto miles de veces, pero que nunca dejaban de sorprenderlo. Llevaba el rebozo negro de su madre sobre los hombros, aunque ya no hacía frío, y la medalla de la Virgen brillaba contra su pecho curtido. Rosendo, ya hombre hecho y derecho, salió de la casa con una taza de café humeante. «Don Anselmo, ¿se siente bien?». El viejo sonrió con esa calma que solo da haber cumplido todas las promesas. «Me siento como quien ya terminó su trabajo, Rosendo. Ven, siéntate un rato conmigo». Rosendo obedeció. Se quedaron callados mirando el horizonte, donde el maíz alto se mecía como si saludara. «¿Te acuerdas?», dijo Anselmo después de un largo silencio. «Cuando llegaste aquí, flaco y sin rumbo, con una mochila rota y la vergüenza en los ojos». Rosendo bajó la cabeza y sonrió. «¿Cómo olvidarlo? Usted me salvó la vida». «No, hijo, tú te salvaste solo. Yo solo te di la mano que un día me dieron a mí». Anselmo tomó aire profundo, como quien se prepara para decir lo más importante. «Escúchame bien, Rosendo, ya estoy viejo. El cuerpo me avisa que el camino se acaba. Cuando me toque irme, no quiero llantos largos ni velorios ruidosos. Quiero que me lleven al panteón caminando, como llevamos a mi madre, y que me pongan junto a ella. Y aquí en el rancho, que siga todo igual, la tierra trabajada, los animales cuidados, la puerta abierta para quien llegue necesitado. Porque este lugar no es mío ni tuyo, es de ella. Todo lo que ves lo levantó doña Refugio con estas manos. Levantó las suyas, duras y temblorosas, y con un amor que no se apagó nunca». Rosendo tenía los ojos húmedos, pero asintió firme. «Se lo juro, don Anselmo, mientras yo viva, nadie volverá a decir que en este rancho hay flojera». El viejo le puso la mano en el hombro y habló más bajo, casi un susurro. «Una cosa más. Cada 12 de diciembre, cuando vayan a misa de madrugada, pasen primero por el panteón. Déjenle una flor a mi madre y díganle de mi parte: ya terminé, mamá. Ya puede estar orgullosa». Esa noche, Anselmo se acostó temprano. Puso el rosario bajo la almohada, la medalla sobre el pecho y el rebozo negro doblado a los pies de la cama, como cuando era niño y su madre lo arropaba. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no rezó pidiendo nada, solo dio gracias. A la madrugada, cuando el gallo cantó por primera vez, Rosendo entró al cuarto para despertarlo como cada día. Lo encontró tranquilo, con una sonrisa pequeña en los labios y las manos cruzadas sobre el pecho. Había partido sin ruido, sin dolor, como quien termina un largo día de trabajo y se va a descansar por fin. Lo velaron en la sala, con flores de azahar y velas blancas. Todo el pueblo vino. Los viejos contaban cómo Anselmo había cambiado. Los niños traían flores del campo, y Rosendo, con la voz quebrada pero firme, dijo frente al ataúd: «Aquí no se muere don Anselmo. Aquí solo se muda con su madre, que lo estaba esperando desde hace mucho». Al amanecer lo llevaron al panteón caminando despacio, como él había pedido. Lo enterraron junto a doña Refugio, bajo la misma cruz sencilla. Rosendo puso sobre la tierra fresca el rebozo negro y la guitarra vieja que Anselmo tanto quiso. Y cuando todos se fueron, Rosendo se quedó un momento solo frente a las dos tumbas. Sacó del bolsillo un papelito doblado y lo leyó en voz alta, como si los dos pudieran oírlo. «Madre e hijo ya están juntos otra vez. El flojo despertó, la madre descansó. El amor que ella sembró con sudor, él lo cosechó con trabajo y con honor. Y mientras esta tierra tenga quien la trabaje, ninguno de los dos se irá de verdad». Dobló el papel, lo puso bajo una piedra y se fue caminando hacia el rancho, donde ya el sol salía y el gallo cantaba fuerte.
Desde entonces, quien pase por aquel camino al amanecer verá siempre humo saliendo de la chimenea, un hombre trabajando la tierra antes que cante el gallo, y a veces, muy de vez en cuando, una brisa suave que huele a tortillas recién hechas y a café de olla. Y sabrá, sin que nadie se lo diga, que doña Refugio y don Anselmo siguen allí, cuidando su pedacito de mundo. Porque el amor de una madre, cuando por fin es correspondido, no se acaba nunca. Se queda para siempre en la tierra que se trabaja, en las manos que ya no dejan nada para ahorita, y en el corazón de quien aprendió, aunque fuera tarde, que la única forma de decirle gracias a una madre es vivir como ella enseñó.